Hay un momento en que uno se detiene, mira el tablero geopolítico con detenimiento y se da cuenta de que algo ha cambiado de fondo, no en la superficie, no en los titulares ruidosos de la prensa, sino en la arquitectura misma del poder. Yo tuve ese momento hace poco, cuando leí con calma, sin apuro, lo que realmente significó que Donald Trump firmara el TMS sin haber conseguido todo lo que exigía. Porque la narrativa oficial dice una cosa, pero la realidad dice otra. Y esa otra realidad es la que me interesa explorar hoy contigo. Lo que ocurrió no fue simplemente una firma en un tratado comercial. Lo que ocurrió fue que México, un país al que muchos en Washington tratan como un socio menor, como un estado clientelar que debe obedecer, logró algo que pocos países en el mundo han logrado en los últimos años: hacer retroceder a los Estados Unidos en una negociación de alto impacto. No con armas, no con alianzas militares, sino con una combinación de firmeza económica, estrategia diplomática y una comprensión profunda de lo que realmente está en juego en esta nueva era de la geopolítica global. Y mientras el mundo aplaudía o criticaba a Trump por su estilo, pocos estaban mirando lo que México estaba haciendo en silencio. O sea, cuando uno estudia la historia de los tratados comerciales entre naciones de poder asimétrico, lo primero que aprende es que el país más poderoso casi siempre dicta los términos. Esa es la norma. Estados Unidos lo ha hecho durante décadas, no porque sea mala fe necesariamente, sino porque tiene la economía más grande del mundo, el ejército más costoso, el dólar como moneda de reserva global y una capacidad de presión que pocos pueden resistir. El TELCAN original, firmado en 1994, fue en gran medida un tratado diseñado desde Washington, con condiciones que beneficiaban estructuralmente a las corporaciones estadounidenses y canadienses más que a las mexicanas. Eso no es una opinión ideológica, es lo que muestran décadas de datos sobre desigualdad, migración, desindustrialización regional y pérdida de soberanía agrícola en México. El TEMEC, que vino a reemplazarlo, nació bajo la primera administración Trump con mucho ruido, mucha presión y una retórica que presentaba a México como el gran culpable del déficit comercial estadounidense y del desempleo en el Rust Belt. Pero incluso en esa negociación, México resistió más de lo que la mayoría esperaba. Lo que sucedió en esta ronda más reciente es cualitativamente diferente. Y para entenderlo bien, uno tiene que salir del presente inmediato y ver el contexto más amplio. El mundo que existía cuando se firmó el TLCAN en 1994 ya no existe. En aquel entonces, Estados Unidos era el poder hegemónico indiscutido del período post-Guerra Fría. China apenas comenzaba su transformación industrial. Rusia estaba en caída libre tras el colapso soviético. Europa buscaba consolidar su integración. Y América Latina vivía bajo el consenso de Washington, ese conjunto de políticas de liberalización económica que el FMI y el Banco Mundial promovían como la única vía posible hacia el desarrollo. En ese contexto, que México firmara un tratado bajo condiciones desventajosas era casi inevitable. No había alternativa real. El poder de negociación era inexistente. Hoy el tablero es radicalmente distinto. China es la segunda economía del mundo y compite directamente con Estados Unidos en tecnología, manufactura, infraestructura global y proyección militar. Rusia, aunque debilitada por sus propias decisiones, sigue siendo una potencia nuclear con capacidad de desestabilizar regiones enteras. El sur global, ese conjunto de países que antes se llamaba el tercer mundo con cierto desprecio implícito, ha comenzado a articularse con mayor autonomía. El BRICS se ha expandido. Los acuerdos bilaterales en monedas distintas al dólar están aumentando. Y en ese contexto, México tiene algo que en 1994 no tenía de la misma manera: alternativas reales o al menos la credibilidad de poder desarrollarlas. Eso cambia la ecuación de poder de manera fundamental. Cuando Trump llegó a su segunda administración con una agenda económica de aranceles agresivos y renacionalización industrial, México estaba en una posición que pocos analistas valoraban correctamente. La narrativa dominante era que México dependía tanto del mercado estadounidense que no podía resistir ninguna presión seria.
Y esa narrativa tiene base real porque efectivamente más del 80% de las exportaciones mexicanas van hacia Estados Unidos. Pero lo que esa narrativa ignora es que esa dependencia es recíproca. Las cadenas de suministro que se construyeron durante décadas bajo el TLCAN y el TMEX están tan integradas que desmantelarlas no es solo costoso para México, es potencialmente catastrófico para sectores enteros de la economía estadounidense. La industria automotriz de Michigan, los productores agrícolas de California y Texas, las empresas de manufactura avanzada en el corredor industrial del sur de Estados Unidos, todas dependen de insumos, componentes y mano de obra que cruzan esa frontera todos los días. Cuando México firmó con firmeza y no cedió en los puntos que consideraba estructuralmente importantes, estaba enviando un mensaje que Washington tuvo que escuchar. Lo que me parece más fascinante de analizar aquí no es el resultado específico del tratado, sino el proceso que lo produjo. Porque ese proceso revela algo sobre cómo está evolucionando el poder global que tiene implicaciones mucho más allá de México y Estados Unidos. Estamos viviendo una transición de un orden unipolar, donde un solo país dominaba las reglas del juego, a un orden multipolar más complejo, más caótico, más difícil de predecir, pero también más honesto en cierta manera. En un mundo multipolar, incluso los países medianos tienen más espacio para negociar, para resistir, para construir coaliciones. Y México, con todo y sus problemas internos que son reales y serios, ha demostrado en esta negociación que entendió ese cambio antes que muchos de sus críticos. Yo pienso mucho en lo que significa la presión cuando hablamos de relaciones internacionales. Hay dos tipos de presión. Está la presión que te aplasta porque no tienes dónde ir, y está la presión que te moldea porque te obliga a encontrar tu propio eje de equilibrio. México vivió durante décadas el primer tipo. Cada vez que Washington presionaba, Ciudad de México cedía porque el costo de resistir parecía demasiado alto. Pero en algún punto de los últimos años, algo cambió en la manera en que México procesa esa presión. Parte de eso tiene que ver con el cambio en el liderazgo político interno. Parte tiene que ver con una generación de funcionarios económicos y diplomáticos que han estudiado con mucho más rigor las experiencias de otros países que negociaron con potencias mayores y sobrevivieron. Y parte tiene que ver simplemente con que el contexto internacional cambió y México supo leerlo. Cuando analizo la relación entre México y Estados Unidos desde una perspectiva de economía política, lo que veo es una interdependencia que durante mucho tiempo fue asimétrica en la distribución de los beneficios, pero que siempre fue real en términos de los vínculos estructurales. México proveía mano de obra barata, proximidad geográfica y acceso a mercados latinoamericanos. Estados Unidos proveía capital, tecnología y acceso al mercado de consumo más grande del mundo. Ese intercambio generó crecimiento en ambos lados, aunque de manera desigual. Lo que el TMS original intentó hacer, y lo que esta versión actualizada consolida de manera más equilibrada, es modernizar esa relación para adaptarla a las realidades del siglo XXI, donde el comercio ya no es solo de bienes físicos, sino de servicios digitales, propiedad intelectual, datos y cadenas de valor que cruzan fronteras múltiples. Pero hay algo más profundo que me interesa señalar, y es la dimensión moral de esta historia. Porque cuando hablamos de geopolítica y economía, muy frecuentemente los comentaristas se quedan en el plano estratégico y olvidan que detrás de cada tratado, de cada arancel, de cada negociación, hay vidas humanas reales. Hay trabajadores en Monterrey cuyo empleo depende de que las exportaciones sigan fluyendo. Hay agricultores en Iowa que necesitan que el maíz mexicano no los desplace en el mercado interno estadounidense. Hay familias a ambos lados de la frontera que construyeron sus vidas sobre la premisa de que esa integración económica era estable y predecible. Cuando los líderes negocian estos tratados con frialdad estratégica, sin considerar esas realidades humanas, terminan creando resentimientos que eventualmente se expresan políticamente de maneras que nadie anticipó. El populismo que vemos tanto en México como en Estados Unidos no surgió de la nada. Surgió de décadas de acuerdos comerciales que prometían prosperidad general y entregaron concentración de riqueza en pocas manos.
Eso me lleva a hablar de algo que creo que es fundamental para entender por qué este momento es históricamente significativo. Estamos en un periodo de reconfiguración de las reglas del capitalismo global. Durante los años 90 y 2000, el consenso dominante era que la globalización sin restricciones era mutuamente beneficiosa y que el libre mercado asignaría los recursos de manera óptima. Ese consenso colapsó con la crisis financiera de 2008, se erosionó más con las guerras comerciales de la primera administración Trump y quedó definitivamente cuestionado con la pandemia de 2020, que mostró la fragilidad de las cadenas de suministro globales hiperespecializadas. Lo que estamos viendo ahora es el lento y difícil proceso de construir un nuevo consenso, uno que reconoce que el libre comercio tiene que venir acompañado de mecanismos de redistribución, de protecciones laborales reales, de consideraciones ambientales serias y de soberanía estratégica en sectores clave. El TMS, en su versión actualizada, intenta incorporar algunos de esos elementos, con reglas laborales más estrictas, con mayor contenido regional en la manufactura automotriz, con protecciones para la propiedad intelectual y con mecanismos de revisión periódica que permiten ajustar el acuerdo a medida que cambian las circunstancias. Si eso funcionará como se espera, es algo que el tiempo dirá. Los tratados comerciales tienen una brecha enorme entre lo que dicen en el papel y lo que producen en la realidad, porque la realidad depende de la implementación, de la voluntad política de los gobiernos y de factores económicos que ningún tratado puede controlar. Pero la dirección es significativa. Lo que más me interesa como analista es lo que este episodio revela sobre la evolución del poder negociador en las Américas y en el mundo. Durante la Guerra Fría, América Latina fue fundamentalmente un patio trasero de los intereses estadounidenses. Los gobiernos que se desviaban demasiado de la línea de Washington enfrentaban consecuencias que iban desde presiones económicas hasta intervenciones mucho más directas. Esa realidad no desapareció completamente, pero se transformó. En un mundo donde China ofrece financiamiento sin las condiciones políticas del FMI, donde Rusia vende armas a países que antes dependían exclusivamente de los arsenales occidentales, y donde los acuerdos de integración regionales ofrecen alternativas a la dependencia exclusiva del mercado estadounidense, los países latinoamericanos tienen más opciones estratégicas que antes. No infinitas opciones, no opciones sin costo, pero más. Y esa marginalidad aumentada de opciones es la que explica por qué México pudo negociar desde una posición de mayor fortaleza relativa. Pienso también en lo que este momento significa para la credibilidad de Trump como negociador. Porque la narrativa que él mismo construyó, la de un hombre de negocios duro que siempre consigue el mejor trato para Estados Unidos, choca con la realidad de que firmó el TM, ese bajo condiciones que en varios aspectos importantes reflejan la resistencia mexicana y no la capitulación mexicana. Eso no significa que Estados Unidos no obtuvo cosas importantes en el tratado, sí las obtuvo. Pero el cuadro completo es el de una negociación genuinamente bilateral en la que ninguna de las partes lo consiguió todo, que es exactamente lo que debería ser una negociación entre países soberanos. El problema es que Trump había prometido algo diferente, una victoria total y unilateral. Y la realidad geopolítica del siglo XXI simplemente no permite eso, ni siquiera para la economía más grande del mundo. Esto tiene implicaciones más amplias que me parecen cruciales. El modelo de poder que Trump representa, uno basado en la intimidación unilateral, los aranceles como armas, la presión bilateral sin compromisos multilaterales, tuvo efectos reales en el sistema de comercio internacional. Erosionó la confianza en las instituciones multilaterales. Creó incertidumbre para las empresas que invierten a largo plazo. Aceleró la búsqueda de otros países por diversificar sus relaciones comerciales fuera de la órbita estadounidense. Y paradójicamente, esa búsqueda de diversificación fortaleció la posición negociadora de países como México, porque mostró que existían alternativas reales, o por lo menos, que la voluntad de explorarlas estaba ahí. Cuando miro hacia adelante, lo que veo es un mundo que seguirá siendo complicado,
lleno de tensiones entre potencias, de conflictos comerciales disfrazados de debates sobre valores, de presiones geopolíticas que afectan la vida cotidiana de personas que nunca aparecerán en ningún periódico. Pero también veo un mundo donde las reglas del juego están siendo renegociadas de manera más honesta que en décadas, donde la hipocresía del orden liberal que decía representar libertad para todos mientras servía los intereses de unos pocos está siendo señalada con mayor claridad. Y en ese contexto, que México haya encontrado la manera de sentarse en la mesa de negociaciones con dignidad y eficacia es algo que merece ser analizado con seriedad, no celebrado ni criticado desde el tribalismo, sino comprendido como parte de una transformación global más amplia que nos afecta a todos. La pregunta que me quedo planteando, y con la que quiero dejarte a ti también, es esta. ¿Estamos mirando un caso aislado de un país que supo aprovechar un momento coyuntural? ¿O estamos viendo el inicio de un patrón más profundo en el que las relaciones de poder en el continente americano se están redistribuyendo de maneras que ninguno de los modelos del siglo XX puede explicar adecuadamente? Mi intuición, basada en lo que veo en los datos, en los procesos históricos y en la lógica de los sistemas complejos, es que estamos ante lo segundo. Y si eso es así, entonces lo que sucedió con el TMEC no es solo una nota al margen de la política internacional. Es un indicador temprano de algo mucho más significativo que apenas está comenzando a tomar forma.